Siempre es bueno recordar lo que vamos dejando sobre la temática de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La semana pasada dijimos que alguien expresó con mucha sabiduría: quienes olvidan la historia tienden a repetirla. Y eso es algo interesante. Cuando olvidamos lo que se vivió, lo que se pasó, lo más probable es que se repita lo mismo. Y por eso hay un grupo ¿ya? Del mundo que desea borrar, por ejemplo, de los colegios el ramo de historia. Porque si los alumnos se dan cuenta que en el año tanto, el sistema tanto fracasó, no va a querer repetirlo. Pero si lo ignora, lo repite, bíblicamente es lo mismo. Por eso decíamos la semana pasada dos cosas importantes, cerramos el mensaje. Dios demanda que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que recordarlo. Y no solo recordarlo, sino enseñarlo a nuestros hijos sobre la demanda, el amor y la protección de Dios. Es un deber. Recordar y enseñar, ¿ya? Y también decíamos, ¿ya?, que no solamente debemos recordar, sino que celebrar las victorias que el Señor nos ha dado, nos ha permitido tener. Muchas veces, hermanos, nos quedamos solamente en los sufrimientos y momentos difíciles. El pobrecito de mí. Y recordamos solo para sufrir, ¿ya? Solo para dar lástima muchas veces. Solamente para tomar una posición que ignoramos que Dios nos ha dado tantas victorias. Y eso es peligroso. Dios nos ordena recordar y celebrar, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje de la semana pasada nosotros lo titulamos, o sacamos el título de un gran desafío que tenemos, diciendo: recuerden, nunca olviden, recuerden, ¿ya? Espero que tengamos esa buena memoria. Quizás la única excusa de no recordar lo que Dios ha hecho es porque no leemos la palabra o porque tenemos Alzheimer, ¿ya? Hoy día, ¿ya? Seguimos con Esther, capítulo 9, ubíquese ahí, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Antes de Job está Esther, ¿ya? Vaya al capítulo 9, que hoy día vamos a estar estudiando, prácticamente terminando ese capítulo. Y es algo interesante, hermano, que para establecer lo que dijimos la semana pasada, ¿ya? La fiesta de Purim, ¿ya? La fiesta de Purim, hay realmente tres pasos que se dieron. Primero, esta fiesta fue sugerida o establecida por Mardoqueo. Después el pueblo aceptó la fiesta y por último Esther como reina la confirmó. Esto lo vemos en el capítulo 9. La vemos en el capítulo 9. Hermano, es verdad que no debemos mirar el futuro con la nuca. Eso siempre lo hemos dicho. Yo siempre lo he enfatizado, que dejar de mirar el futuro con la nuca o estarnos dando vueltas en el pasado y que lo que pasó hace tanto tiempo y que éramos esto y que éramos lo otro que pasó acá. Es cierto, pero hay dos cosas importantes con respecto al pasado. Primero, todos tenemos un pasado, todos, que normalmente no olvidamos. ¿Se ha dado cuenta? Es difícil olvidar, ¿ya? Especialmente cuando son cosas malas, dañinas. A veces ahí está, ¿ya? Entonces, todos tenemos un pasado. Y segundo, el qué y cómo recordar ese pasado es algo necesario. ¿Qué recuerdo de ese pasado? ¿Y cómo tomar eso que ha pasado? Del pasado, ¿ya? Ahora, cuando miramos eso, nos damos cuenta que hoy día vamos a estar hablando de lo siguiente: lo que realmente necesitamos recordar. ¿Hay que recordar pasado? Sí, pero ¿qué recordar? ¿Cómo recordar? ¿Y qué hacer con ese recuerdo? Es lo que vamos a estar viendo hoy día a través principalmente del establecimiento de la fiesta de Purim, ¿ya? Esa fiesta judía que hasta el día de hoy se celebra y que nos va a desafiar en varias cosas que espero que sea motivante y desafiante para nuestras vidas. Lo que realmente necesitamos recordar. Primero que nada, Mardoqueo estableció la fiesta. Alguien
se preocupó, dijo, pasó todo esto, estaba el decreto del holocausto judío, día tanto, con todo, y Dios vertió todo eso maravillosamente. Esto hay que establecerlo como algo que nunca más lo olviden. Y eso se hizo a través de la fiesta de Purim. ¿Sabía usted que en este año 2023 los judíos celebraron esta fiesta el día 6 y 7 de marzo? ¿Ya? Son 2 días que se celebra la fiesta. ¿Ya? Pero Mardoqueo estableció la fiesta y si nosotros miramos, dice así: para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin del ayuno y de su clamor, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Ya? Es decir, debido a la carta de Mardoqueo y la experiencia que vivieron, ¿ya? Vemos que Mardoqueo estableció esta fiesta. Se va a celebrar de ahora en adelante, de generación en generación, lo que ha pasado, la liberación que Dios nos ha dado. ¿Ya? La gente estaba feliz, hermano. Los dados esos que tiraron a mano y todo eso no sirvieron para nada. Y había que celebrar la liberación que Dios realizó. Lo tenían que recordar, y no solo recordar, sino que celebrar. Juntemos esas dos palabras hoy día: recordar, celebrar. Porque a veces recordamos pero no hacemos nada. No, recordar y celebrar. Y eso lo estableció Mardoqueo, como lo estamos viendo aquí en Esther capítulo 9. ¿Ya? Hermano, era algo que tenían que ellos establecer. Al verlo, al celebrarlo, recordaban lo que pasaba. Y quizá esa es la razón por qué a muchas personas les gustan los monumentos. ¿Ya? Porque los monumentos normalmente son recuerdos, memorias de lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, hay diferentes reacciones. ¿Ya? Nosotros estamos por llegar a una fecha como país que hay muchos que el recuerdo les duele mucho, que lo han manipulado mucho y que sirve para dividir en vez de unir. Pero hay recuerdos, hay monumentos que han destruido, hay otros que han levantado, pero comúnmente algo les recuerda lo que pasó. ¿Ya? Ahora, muchas veces en la vida necesitamos tener estos tiempos y formas de recuerdo, ¿ya? Pero algo importante: ¿cuál es la razón de recordar? ¿Cuál es la razón de volver al pasado? Y quizás yo se lo puedo decir sin temor. ¿Cuál sería la razón de recordar qué pasó hace 50 años atrás? Y habría que remontarse a 53, 54 para ser más objetivo, ¿ya? ¿Pero qué pasó? ¿Para qué recordar? Bueno, debemos recordar, bíblicamente hablando, no para vivir del pasado, no para ir pegado al pasado. Algunos todavía están viviendo pegados al pasado, a esa experiencia, a esa vivencia que tuvo hace 20, 30, 50, 60 años atrás. Tenemos que recordar no para vivir del pasado, sino para aprender del pasado. ¿Ya? Tengo que aprender de ese pasado. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y el mundo, léase la psicología, el psicoanálisis, el coaching, la autoestima, dice liberarnos del pasado, pues el resultado es vivir y revolver el pasado, especialmente de lo malo que me ha sucedido. Eso es lo que pasa alrededor. En vez de librarte del pasado, te hace revolver el pasado, recordar el pasado, te hace llorar, y al final sigues más amarrado del pasado. Porque dice, fue sanado, sí, ¿de qué? Lo recuerda y sigue sufriendo. En cambio, Dios dice, sí, recuerden lo que ha pasado para aprender de eso, no para vivir de eso. Hay diferencia, ¿verdad? Comúnmente y actualmente la gente revuelve el pasado para vivir del pasado. ¿Ya? Dice que no vea lo que está pasando a nuestro alrededor, sino tenemos que aprender de ese pasado. Y eso es lo que está sucediendo acá, lo que hace Mardoqueo establecer esta fiesta. Dios y su palabra me dice, recuerda el pasado para aprender de él. Ya yo tengo que recordar, oye, aprender, que fue de fiel Dios.
Otro le pasaba, tengo que tener cuidado, porque en esa ocasión, por haber descuidado esto, me pasó esto. Y estoy haciendo un aprendizaje del pasado, no viviendo del pasado. Mardoqueo estableció una fiesta, una celebración para no olvidar. La fiesta de Purim es para no olvidar lo que vemos acá en el libro de Esther, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que reflexionar frente a esto y decir, ¿qué tengo establecido yo para recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, o no ha hecho nada? ¿Cómo lo recuerdo yo? Las misericordias, la bondad. ¿Dónde está ese recuerdo? ¿Celebro eso? ¿Lo agradezco en oración? ¿O ya se me olvidó? ¿O Dios no ha hecho nada? ¿Conmigo no ha pasado nada? ¿Con mi familia no ha pasado nada? Cuando miro mi pasado, ¿es para recordar y aprender de él o para lamentarme? Porque tengo que mirar el pasado, sí. Tengo que aprender. Por algo Dios me permitió que lo viviera. ¿Qué cosa concreta me recuerda eso que pasó, de lo cual debo aprender? Y es bueno a veces tener, hermano, un recuerdo, algo ahí que me diga qué pasó, qué viví. Muchas veces no es para resolver, sino para aprender. Cuidado si fue algo malo. O si fue una gran bendición, celebrar. Mirar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos una memoria en ese aspecto frágil. ¿Ya? Entonces, acá se está estableciendo una fiesta para recordar y celebrar. Mardoqueo determinó que este evento maravilloso, que miraba el poder, la justicia, la protección divina, fuera establecido y celebrado siempre. Por eso está esta fiesta. ¿Ya? Insisto, hasta el día de hoy, los judíos ven este evento como ya y lo celebran. Ya lo recuerdan. Entonces, primero que nada, Mardoqueo lo establece. O sea, yo debería establecer también en mi familia, en mi vida, recuerdos que aprenda de ellos para ser un mejor cristiano. Segundo, el pueblo se puso de acuerdo para aceptar la fiesta. Y hay un punto muy interesante acá. ¿Ya? En Esther, capítulo 9, versículos 27 y 28, lo vamos a ver, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición, Purim, y pasarla a su descendiente y a todos los que se hacían judíos. Interesante, ¿eh? A los hijos y a los que entraban a la comunidad judía. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos 2 días prescritos en la fecha señalada. Este año fue el 6 y 7 de marzo. ¿Ya? Esos días se recordarán y se mantendrán de generación en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. ¡Qué interesante, hermano! El pueblo se puso de acuerdo, se autoimpuso celebrar esto. Y no solamente uno o dos judíos, sino la familia. Y tú estás conmigo, estás en la comunidad judía, celebras Purim conmigo. ¿Ya? Eso es algo importante. El pueblo se puso de acuerdo para aceptar la fiesta. Estaba como un recordatorio y celebración de lo que Dios había hecho. ¿Ya? El pueblo celebró la intervención divina. Y algo interesante, declararon que jamás dejarían de celebrar. Y, coloca mucha atención, obligaron a sus hijos porque mantendrían la celebración de generación en generación. Esta es una obligación que se autoimpusieron. No solamente lo celebraron los papás, sino que también estaban los hijos celebrando la fiesta de Purim. En otras palabras, esto era un asunto de familia y se convertiría en una obligación, no una opción. ¿Ya? No era ahora, bueno, mire, si usted quiere celebrar. No, todo, eres judío, celebra. Y no solo celebras tú, tus hijos están celebrando contigo. No sé si me capta la idea. ¿Ya? Porque
tenía que transmitirse de generación en generación. ¿Cómo se transmite? Teniendo a los hijos, obligando, sí, la palabra obligación la vamos a ver, a los hijos a celebrarlo también. ¿Ya? Dios determinaba que los hijos fueran incluidos, tal como lo ordena, busque usted Deuteronomio 6, 6 y 7, los estatutos y mandamientos debían ser traspasados de los padres a los hijos. Tenía que haber de generación en generación, y esta fiesta era obligatoria, que los hijos tenían que estar para que a sus hijos y a los hijos de sus hijos también celebraran esto que Dios había hecho, como también la instrucción que está en Deuteronomio 6, capítulos 6 y 7, que dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre el corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ya? Ahí está. Y estas palabras, que es lo que había sucedido, hermanos, esta era una verdad maravillosa que está viendo el pueblo, que tenía que ser traspasada. Porque cómo se manifestó Dios para evitar estos holocaustos, era algo que tenían que recordar y celebrar. Eres judío, sabes que podría haber sido extinguida, eliminada de la faz de la tierra el pueblo hebreo, pero Dios lo evitó. Celebremos. Y eso es algo importante, que cuando nosotros miramos esto, es un asunto de familia, es una obligación familiar, ¿ya? Que se autoimpusieron, pues en todas las provincias donde habían judíos o quienes vivían con ellos. Dice, porque Dios se manifestó de forma soberana, por eso estaban celebrando. Hermano, quiero hacerle dos preguntas. Esa manifestación soberana fue con Israel solamente. ¿Y qué pasa conmigo y con mi familia? ¿No se ha manifestado soberanamente Dios en tu familia, en tu vida? No. ¿Seguro? Recordar lo que Dios ha hecho, celebrarlo. ¿Es ahora un asunto de familia, hermano, que se ve? ¿O hay creyentes islas e iglesia archipiélago? Por ahí decían que un archipiélago es un conjunto de islas no unidos entre sí. Y a veces parece eso en la iglesia, ¿ya? Cada hermano una islita, sí, el día domingo fueron un archipiélago, pero no están unidos. En la semana le da lo mismo lo que le pasó al hermano, inclusive de la familia, hermano. No, yo voy, pero los hijos no los obligo a ir a la iglesia. Y, hermano, y en cambio acá vemos que es un asunto de familia, ¿ya? Padre, hijos, y quien estén bajo tu casa, ¿ya? Aunque no sean familia directa. Pero hermano, hoy, algo que le llaman el psicoevangelio, esa mezcla entre psicología y un evangelio, una mezcla híbrida, tiene preso a muchos creyentes. ¿Ya? Y uno de los postulados que tiene es el siguiente, escuche bien. Como estamos hablando de esta fiesta de familia, es autoimpuesta, los hijos están obligados a celebrarla, pero hoy día el psicoevangelio ha hecho lo siguiente, y te lo dice así, y tú lo crees. Nunca obliga a sus hijos a asistir a la iglesia o participar de las cosas de Dios. Si lo hace, ellos pueden ser dañados psicológicamente y a la vez no son sinceros ante Dios y los demás. Así lo dice el psicoevangelio. Entonces la pregunta es, ¿debo obligar a mis hijos para las cosas de Dios? La mayoría dice, no. Voy a dejar que ellos decidan para que estén con un corazón dispuesto. Mire cómo nos autoengañamos, hermano. Dispuesto ante Dios. Yo quiero hacer unas preguntas que no recuerdo dónde aprendí, me gustó mucho. Hermana, usted que tiene niños que todavía están bajo su cuidado o jóvenes, ¿los obliga a comer? ¿Tienen que comer? ¿O si quieren comer? ¿Ya? No, esto lo digo. ¿Y por qué? Porque si no comen van a haber problemas. Ah, ya. Esos mismos hijos, ¿usted lo obligaba a bañarse y asearse? Obvio, pastor, ¿cómo no lo voy a obligar a eso?
Si no, andarían enfermos, hediondos, cochinos. Ah, ya. Lo obligó o lo obliga a estudiar, a que aprenda a leer, a escribir, a ser alguien. Obvio, pues, si no, porque es importante, ¿no? Entonces, hermano, ir a la iglesia, estar en las cosas de Dios es menos importante que comer, es menos importante que bañarse, es menos importante que estudiar. Y usted dice que lo otro lo obliga y las cosas de Dios no. Lo han engañado, hermano. El psicoevangelio lo tiene usted atrapado. Usted debe obligar, mientras esté en su casa, estar en las cosas de Dios. O como una vez, recuerdo una hermana decía, que nadie lo visitaba el día domingo, porque el día domingo arrastraba con todo para la iglesia. Nadie que no voy a la iglesia. No, ustedes van a la iglesia conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo un deber ante Dios, un privilegio ante Dios, me acompañan. Entonces después se pasan el dato, oye, no vayamos donde... Porque si vaya el domingo tienen que ir a la iglesia con ella. Ojalá hubiera muchos creyentes así. ¿Es al revés? ¿Se ha dado cuenta? No, el niño, él va a decidir. No, hermano. Inclusive hasta el momento, la Constitución en Chile dice que usted como padre decide las creencias de sus hijos hasta los 18 años. Hasta el momento. Pero hermano, hemos caído en este juego. Y por eso muchas veces no se celebra en familia. Porque como padre hemos fallado. Dios tenga misericordia, ¿ya?, de nosotros. Entonces, Mardoqueo establece, el pueblo se autoimpone esta fiesta y finalmente Esther confirmó la celebración de la fiesta. Si lo miramos acá dice, luego la reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Se enviaron cartas con deseo de paz y seguridad a los judíos de las 127 provincias del imperio de Jerjes. Esas cartas establecían la celebración anual del festival de Purim en las fechas señaladas, como lo habían decretado el judío Mardoqueo y la reina Esther. El pueblo decidió celebrar el festival de la misma manera que había decidido establecer el tiempo de ayuno y luto para sí y sus descendientes. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim y todo quedó escrito en los registros. O sea, se establece oficialmente esta fiesta. Pero había un ayuno, cuidado, un ayuno antes, el día anterior. ¿Por qué? Porque los judíos en el reinado de Jerjes ayunaron. ¿Ya se acuerdan que Esther dijo ayunen, oren, clamen a Dios? Entonces, porque habían a ser exterminados. Entonces, ellos, esta fiesta que hasta hoy día celebran, primero ayunan y después hacen una gran cena y vamos a ver un poquito cómo lo hacen. Y sigue esta tradición recordando y celebrando lo que Dios había hecho, lo que realmente necesitaban recordar. Hermano, la celebración de Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo. Dice que, escribí mal ahí hebreo por si acaso, ¿ya? Dicen que pueden olvidarse otras fiestas, pero no Purim. Es un decir, ¿ya? Hay una alegría grande del pueblo, una festividad grande del pueblo hebreo, pero sin embargo, los judíos tienen la obligación de orar y ayunar en la víspera. Este año fue el 6, ayunaron y oraron y el 7 celebraron. ¿Por qué? Así recuerdan a los judíos persas que ayunaron antes de que su exterminio decretado sucediera o iba a suceder. Entonces hay dos momentos, un momento de alegría, pero también un momento de regocijo, de reflexión. Y nuestros hermanos, tantos años atrás, oraron, ayunaron, Dios cambió eso y nosotros también tenemos que, antes de celebrar, meditar en eso. Pero hermano, lo interesante que cuando se celebra esta fiesta, si usted estuviera con una familia hebrea o israelita o en Israel, se daría cuenta de lo siguiente, ¿ya? Algo muy interesante sobre esta fiesta. En esta celebración se lee la Megilá o el rollo de Esther, ¿ya? Y su lectura pública, o sea, ahí donde está el libro de Esther, es de suma importancia cuando se celebra esta fiesta, se lee, ¿ya? ¿Qué pasa cuando están leyendo esto? ¿Ya? Está ahí la gente, la persona encargada está leyendo, ¿ya?, el rollo de Esther, el libro, y ¿qué está pasando en el momento? Miren, imagínense la escena.
Se realiza la lectura rápidamente, mientras los que están escuchando tienen en sus manos una matraca que utilizan para hacer ruido con ella o con otro elemento y golpean su escritorio, mesa o el piso con sus zapatos justo en el momento que se pronuncia el nombre de Amán, para que dicho nombre sea borrado y recordado como un malvado. Entonces cuando estás leyendo y el lector dice Amán, golpean, hace sonar la matraca, es interesante, ¿eh? ¿Ya? Así se celebra, ¿ya? Pero cuando lee y se menciona lo que hicieron Mardoqueo y Esther, levantan sus voces de júbilo en honor a ellos, ¿ya? Y algo interesante, los niños participan y de esta manera se les hace conocer la historia de la liberación divina. ¿Por qué está participando? Porque Dios nos liberó, ¿ya? Y después del ayuno que ellos hacen el día anterior, se hace un gran banquete en el que se acostumbran a beber vino y recitar cánticos, y luego le envían regalos a los amigos, realizan obras de caridad para con los pobres, y también se acostumbra, ojo, a disfrazar a los niños pequeños, incluso algunos se disfrazan de Amán. Es una fiesta, ¿ya? Y si usted no me cree, mire, le voy a mostrar, ¿ya?, algunos purim, hay hasta el cotillón para eso, cómo se disfraza, cómo celebran esta fiesta. Hasta el día de hoy, eso es de hoy, actual, ¿ya? Se disfrazan unos de Amán, otros de Esther, otros de Mardoqueo, y también obviamente ahí los muy grandes están, celebran con vino, con recitados, cantan, danzan. ¿Están celebrando qué? ¿Recordando qué? Lo que Dios ha hecho. Quizás, si usted ve los videos, hay exceso, como siempre. Pero en el fondo, Dios está diciendo, ustedes tienen que recordar y tienen que celebrar lo que yo he hecho. En todos los vistos, hermanos, existe una gran lección para nosotros. No vamos a celebrar la fiesta de Purim porque no somos judíos, pero tenemos un Dios que ha hecho grandes cosas. Y la gran pregunta, ¿qué tenemos que celebrar? ¿Navidad? Algunos se tiran en contra y nos queman al tiro por el arbolito, ¿no? Celebrar, no, la única celebración, hay una pelea de mucho tiempo. Bueno, hay cosas básicas que tenemos que celebrar. Primero, las obras divinas, porque nos recuerdan que Dios sigue obrando en nuestras vidas y que Él es soberano. Aunque en ciertos momentos y en medio de nuestra angustia nosotros pensemos que Él está ausente, Él está presente. Entonces lo primero que tenemos que celebrar, recordar y enseñar a nuestros hijos las obras divinas. Segundo, celebrar a Cristo, nuestro gran libertador. No nos libró de los enemigos, sino del gran enemigo, Satanás, ¿ya?, que nos tenía esclavos, intimidados, ¿ya?, y que íbamos a ser aniquilados eternamente, nos liberó. Entonces celebramos las obras de Dios, celebramos a Cristo, celebramos que Jesús vino para librarnos del poder de Satanás, de la muerte y del pecado, y para darnos vida eterna en Él y por Él para siempre. Eso también hay que celebrar. Y obviamente nuestro deber de celebrar las maravillosas victorias que Dios nos ha permitido tener. Hermano, sería bueno, ahora que uno anda con celular, y escribir ahí, siéntate a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, las grandes maravillas y las grandes victorias que Dios ha hecho en tu vida. No tienes problemas de Alzheimer espiritual. Sí, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Muchas veces, hermanos, nos quedamos enredados en los sufrimientos y en los momentos difíciles que hemos vivido. Y ahí estamos, dando vueltas, como decía alguien, desenterrando el gato a cada rato. Y lo volvimos a ver y volví las penas y puras quejas y llantos y sufrimientos. Y nos olvidamos de celebrar todo lo grande que Dios ha hecho, ¿ya? Tendemos a ignorar eventos que marcan nuestra vida y que muestran el trabajo soberano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto nos ha librado el Señor? Hermano, personalmente yo siempre, llegando el mes de noviembre, el 12 de noviembre, yo medito mucho, porque hace 3 años atrás, un 12 de noviembre, yo entré a la UCI, entré grave. Dios tuvo misericordia, tenía un propósito, me enseñó muchas cosas. ¿Ya? Salí el 24 de... Y siempre voy a recordar y celebro también lo que Dios ha hecho por misericordia, no porque sea mejor. Y Dios no ha hecho nada en tu vida para celebrar y para recordar. ¿Por qué solamente recordar lo malo? ¿Ya?
y no recordar el Dios que tenemos. Por eso, hermano, para finalizar podemos decir lo siguiente. Debemos hacer conocer regularmente a nuestros hijos lo que ellos no saben o recordarles lo que fácilmente pueden olvidar. Debemos hacerles conocer que estábamos perdidos y hoy somos salvos. Debemos recordarles que Dios es un Dios inmutable, que cumple sus promesas, que ellos son hijos del pacto, que necesitan ser llamados a salvación y conocer a Dios personalmente. Debemos recordarles que solo la bondad de Jehová nos sostiene cada día. Y hermano, esto es única y necesariamente lo que realmente necesitamos recordar y celebrar. Como Purim, nosotros tenemos que celebrar y recordar lo que Dios ha hecho. ¿Lo haces? ¿O solamente recuerdas el sufrimiento? Y Él está hasta masoquista en ese aspecto y se te olvida la victoria, la bendición y la soberanía de Dios en tu vida, en tu familia, y que solo por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Celebremos eso y mucho más. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado que nos das. Bendice, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a recordar todo lo grande que tú haces con nosotros y celebrarlo. Y no solo recordar y celebrarlo, sino enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a nuestra familia, a nuestros sobrinos, a enseñar el Dios que eres. Gracias, Padre. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.